backseat Hitler's roll. Bueno, hoy día vamos a hablar un poquito de la palabra del Señor. ¿Cómo se llama? Dos tipos de construcción. Dos tipos de construcción. Vamos a ver cómo tenemos nuestra casa. De qué está construida o sobre qué está construida. Ya oramos por la palabra para que Dios dé la gracia, la unción del cielo. Y dice la palabra del Señor en el libro de Mateo. Dice, el que escucha lo que yo enseño y hace lo que yo digo, es como una persona precavida que construyó su casa sobre piedra firme o sobre roca. Esto está en el lenguaje actual, en la Biblia, el lenguaje actual. El Señor Jesús, hermano, se encontraba enseñando a sus discípulos. Usted sabe que una de las cosas que Jesús hacía con sus discípulos era ministrarles, enseñarles, formarlos, porque eran todos diferentes. Ninguno era igual, ninguno pensaba igual, eran todos diferentes. Uno era recaudador de impuestos, otros eran pescadores, ¿cierto? Otro era médico. No, Lucas no era discípulo de Jesús, era de Pedro, de Pablo. Entonces, ¿qué pasa? Pero él enseñaba a sus discípulos, les hablaba cada día qué tenían que hacer, cómo tenían que vivir, cómo tenían que tomar las cosas. Y el Señor Jesús se encontraba, hermano, enseñando a sus discípulos acerca de lo importante, hermano, que es oír y guardar y poner por obra la palabra. Una de las cosas importantes que debemos aprender nosotros es guardar la palabra, atesorarla, porque esa es nuestra guía. Eso es lo que nos guía a nosotros, la palabra del Señor. Y qué tremenda bendición, hermano. Yo estaba haciendo un tema aparte. Qué tremenda bendición. Cómo Dios nos eligió de la nada, hermano. Cómo el Señor nos miró, a lo mejor de allá del Burgo, gente a lo mejor con poca letra, poca palabra, poco estudio. Cómo el Señor nos eligió. Y yo pensaba mientras estaba escribiendo, ¿cuántos personajes, cuántas personas tan eruditos, tanto estudio, tan educados? Si tú ves la televisión, los diputados, senadores, presidentes, qué tremendo, hermano, la educación que tienen, ¿cierto? Pero qué lindo, hermano, es que el hombre de más poca educación, si tiene a Cristo en su corazón, si Dios lo llamó, puede predicar el evangelio en cualquier parte, hablarle a cualquiera. Sin embargo, esos personajes no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús no está en sus vidas. El Espíritu de Dios no está en sus vidas. Pero cuando el Espíritu de Dios está en tu vida, tú hablas a cualquiera. ¿Qué te parece? ¿Cierto? Tú puedes predicar, yo puedo predicar a las multitudes, si es que hay que predicarle. ¿Pero por qué? Porque la gracia de Dios es la que hace el trabajo. El Espíritu Santo es el que hace la pega. Yo solamente soy instrumento en las manos de Él. Pero yo voy a eso, cómo Dios nos eligió, cómo Dios llamó, hermano. Y Jesús estaba con sus discípulos, enseñándoles, ministrándoles todos los días, compartía con ellos. Yo me imagino, hermano, cuando pienso en esto, porque cuando yo leo la palabra o la estudio, la voy a escribir, yo me imagino el cuadro y yo digo a veces, ¿cómo estaría Jesús con sus discípulos? De repente chacotean su chiste, ¿cierto? Porque no creo que todo haya sido así santidad, sino que de repente habían risa, habían conversación, había sus chistes, ¿cierto? Un chiste a Pedro, qué sé yo, a Juan, cualquier cosa. Pero cuando había que enseñar, Jesús enseñaba. Y ahí le estaba enseñando lo siguiente, hermano. No solo oír la palabra y luego olvidarla. Como nos enseña, hermano, la parábola del sembrador. Dice que aquel que oye la palabra se emociona mucho, pero viene el enemigo y le roba la enseñanza. Sino que tenemos que atesorarla en nuestro corazón y ponerla por obra. Muchos reciben la palabra,
Muchos vienen a lo mejor a adorar al Señor, fueron invitados por alguien, les encantó la palabra, les encantó la enseñanza, recibieron el mensaje, se emocionaron con la palabra. Pero luego el enemigo les roba eso que aprendieron, eso que les edificó en el momento. Viene el enemigo y les roba la palabra, les roba la bendición y queda vacío total. Entonces Jesús le enseñaba a sus discípulos: ustedes tienen que poner por obra, ustedes tienen que la enseñanza atesorarla, porque eso es lo que nos va a bendecir, eso es lo que les va a guiar a ustedes. A lo mejor todavía no sabían que Jesús iba a partir al cielo y que iban a quedar solos. Con el Espíritu Santo sí, pero les estaba ministrando, y hoy día el Señor nos enseña a nosotros. Porque cuando usted y yo guardamos la palabra, en los momentos críticos, en los momentos difíciles, iglesia, es ahí donde Dios le respalda a usted. ¿Por qué? Porque vive la palabra. Amén. ¿Cuántos han vivido esa experiencia, que en los momentos más crudos de la vida, porque estamos en un mundo de problemas, hermano, vamos a vivir problemas, pero la diferencia es que hay alguien que está a nuestro lado, que no estamos solos, sino que hay alguien ahí? ¿Le ha pasado eso o no? Momentos críticos, pero ahí está papá, ¿cierto? Y que de repente se va a aporrear un poco, pero el Señor está ahí. Entonces, cuando la ponemos por obra, Dios se agrada y nos pone el ejemplo de una persona sabia. Dice, una persona sabia y prudente. Y los pone este ejemplo, esta parábola o esta metáfora para que entendamos. Dice, de una persona prudente que construyó su casa, y esa casa fue construida sobre un buen cimiento. O sea, una persona inteligente, precavida, prudente. Si hay algo que al Señor le agrada, hermano, es la sabiduría y la prudencia. Mi esposa dice, la prudencia viene acompañada de la sabiduría. Porque si hay algo que Dios nos ha enseñado a ser prudentes, sabios, precavidos, ¿cierto? Una persona prudente, una persona precavida, ¿qué hace? ¿Dónde construye la casa? En un lugar firme, ¿cierto? En un terreno firme, no como los edificios de Viña del Mar. Entonces, ahí se cayeron los. Entonces, ¿qué pasa? Que en un terreno firme. Pero aquí estamos hablando de la casa espiritual. ¿Entiende? No vaya a decir usted, chita, mi casa no está tan firme. Porque no, estamos hablando, por eso es una metáfora, un ejemplo. La casa espiritual, mi vida espiritual. ¿Entendió, Luchito? Yo tengo que estar fundado sobre la roca, que es Cristo el Señor. Por eso tenemos que ser personas precavidas, que se antepone al peligro. En otras palabras, debemos cuidarnos, iglesia, de la tentación. Porque si yo cuido mi casa espiritual, mi vida espiritual, yo tengo que cuidarme de la tentación. Si hay algo que todos los días tenemos en la lucha, la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente. Y yo a veces pienso que el diablo como que anda escondido y como que está al acecho, esperando al menor descuido suyo o al menor descuido mío. El diablo entra y le pone la tentación. Cuando usted un minuto, ¿te acuerdas que el domingo pasado parece prediqué que una mente vacía es fácil usada por el diablo? Es fácil usarla el diablo. Porque si está descuidado, la palabra no está en su vida. También le enseñé esto, que no va a andar todo el día así, usted no. Y usted va a decir, no voy a trabajar hoy día porque tengo que orar. No. Usted anda en cualquier lugar, pero está apercibido. Está conectado al Señor. ¿Me entiende? Está protegido. Por ejemplo, Moresco, que viaja en camión, no para en la casa, ¿cierto, Moresco? Entonces, ¿qué pasa? Tiene que estar conectado. Estar preocupado, atento. Porque en cualquier momento está el peligro, hermano.
En cualquier momento te encuentras con el problema. Nosotros vivimos experiencia con Enrique. Enrique es un camionero, hermano, buen chofer, todo. Nunca pensó que en una vuelta cualquiera su vehículo se iba a ir al fondo y la cabina se iba a dar vuelta y ustedes ven que quedó como quedó Enrique. Un niño, un verdadero niño, una guagua. De paso hay que orar por él, está hospitalizado, hermano, lo operaron. Entonces, ¿qué pasa? Que debemos estar apercibidos en el trabajo, en la oficina, donde tú estés. Siempre apercibido, siempre estar conectado. No dar lugar a que el enemigo nos engañe mostrándonos diferentes espejismos. Si hay algo, iglesia, que debemos cuidarnos, especialmente, no especialmente los jóvenes, todos. Pero el enemigo es muy fácil engañar a jóvenes con espejismo. A viejos también, no tan viejos. Maduro, digamos maduro, no digamos viejo. No hay que si yo me siento mal si dicen viejo. Soy un lolo yo todavía. Entonces, ¿qué pasa? Que el enemigo trata de engañar, ¿cierto? Le pone espejismo. Mira, aquí te va. No, anda acá, mira, esto sí que está bueno. Y le pone el espejismo y la persona dice, ay, no, de verdad. Y se va y falla. Hemos visto mucho eso, hermana, cuando de repente, oye, es que resulta que Dios lo tiene bendecido trabajando en un lugar y le pone un espejismo. Hemos visto todo esto, hermano, aquí en el ministerio. Y le dice, mira, que acá hay una pega mejor y acá te va a ir bien. Pero lo saca de ahí, lo lleva allá y allá se va descarriando. ¿Qué fue eso? Un espejismo, un engaño. Entonces, por eso que yo tengo esa costumbre. Nosotros no hacemos nada si Dios no nos confirma. Si Dios no nos confirma. Lo analizamos con mi esposa, esperamos que Dios haga algo. Y Dios lo hace. Día atrás vivimos eso, una confirmación así. Entonces, cuidarnos de la tentación, no dar lugar a que el enemigo nos engañe, mostrándonos diferentes espejismos. Y tome el control de nuestras vidas y nos robe todo lo que el Señor sembró, invirtió en nosotros, los cambios que el Señor produjo, y se pierda todo, hermano. Porque, como predico siempre y digo que cuando yo vengo a Cristo, Jesús produce cambio en mi vida. Y todos esos cambios que el Señor hizo en la persona, por desviarse, por dejar y por seguir un espejismo, ¿qué pasa? Que pierde todo lo que el Señor había producido en su vida. Los cambios que había hecho, había quitado el vicio, la herejía, 1000 cosas, la droga, 1000 cosas. Su hogar estaba marchando súper, pero ¿qué pasa? Que dejó que el enemigo le robara la bendición. En Mateo 7:25 dice que soplaron vientos, vinieron lluvias, vino la lluvia y el agua de los ríos salió mucho, y el viento sopló con fuerza contra la casa, pero la casa no se cayó porque estaba construida sobre piedra o sobre roca firme. Y esa roca es cimiento, es el Señor Jesús. Cuando mi casa espiritual, mi vida, está fundada sobre un buen cimiento, sobre la roca que es Cristo Jesús, vienen vientos, lluvia, tempestades, muchas cosas a mi vida, pero esa casa no se mueve, está firme, ¿cierto? Cuando yo veía la televisión, hermano, en el sur, y veía cómo esas casas que estaban cerca del río, cómo se estaban cayendo. Y yo decía, así los pasa en la vida espiritual. Cuando la casa se derrumba, hermano. Imagínense que a la tremenda ruina. Esa gente se le mojan todas las cosas, se va todo a pique, pierden todo, hermano, televisión, cama, refrigeradores, cocina, todo. Y yo pensaba en el minuto, decía, Señor, así queda la casa espiritual cuando se inunda. Así queda, y es verdad, y así lo vemos. Nosotros hemos visto gente, hermano, que se ha descarriado
y los vemos en la calle pidiendo, hermano, pidiendo. Había un hombre en la iglesia, hermano, muchos años atrás, estoy hablando de muchos años, estábamos recién caminando. Había un hombre, hermano, que predicaba en la iglesia, sentía el Espíritu Santo, danzaba, hablaba lenguas, daba palabras proféticas. Oye, se creía la última Coca-Cola del desierto, hermano. La verdad es que era espiritual en todo, hermano. Pero ocurre que un día se le ocurre, mira, escucha esto, por eso es que yo digo que cuando te muestran un espejismo, un día se encontró con un pastor, entre comillas, pastor, y llegó a su casa, este pastor. Después supimos que hasta le ocupaba el cepillo de dientes al hermano. Y llegó a su casa y le habló de espejismo y le habló de tantas cosas. Y el hombre tenía una labia para predicar, porque sepa usted que esos personajes tienen una labia para predicar. Y tenía para predicar y lo atrapa a él. Y le dice que seguramente le dijo, vamos a formar una iglesia, vamos a ir a hacer algo bueno los dos. El otro, como vio que el otro tenía harto bla bla, dijo, con este voy bien. Y un día se para en la iglesia, pide la oportunidad y salió por la puerta. Se para en la iglesia, pide la oportunidad, mi pastor, mi iglesia, quiero darle las gracias porque he recibido harto del Señor, he aprendido mucho del Señor, pero voy a ir, dijo, a buscar pastos verdes. Dije yo, ¿qué? Pastos verdes, otro. Y ya, pues, y se va, hermano. Y se fue. Bueno, está bien, hermano, Dios le bendiga. Se fue. Pasó el tiempo, hermano, un buen tiempo. Y un día me lo encuentro en la estación, pidiendo plata, borracho, parado a la orilla del camino, una monedita. Imagínense, por ir a buscar pastos verdes, por seguir un espejismo, el diablo le robó la bendición. Y así todo esto. Por eso el Señor nos habla hoy día, en este tiempo que estamos viviendo, tiempos peligrosos, hermanos, tiempos en que están saliendo muchas cosas raras hoy día, muchas sectas hoy día, con tanta barbaridad, hermano. Otro día veían en el Facebook una tontera de un hombre y muchos lo siguen, muchos creen. Y por eso que damos gracias al Señor, porque todos nosotros estamos bien ministrados en eso. En otras palabras, estamos bien vivos en eso. No ponemos atención a cualquier cosa. Hoy día usted se mete a las redes sociales y encuentra cada tontera, hermano. Y la gente cree. Hay hermanos que creen, dicen, oh, mira, salió esto, están diciendo que esto se guarda, que esto no se guarda. No, hermano. Yo, mi esposa, los dos, de muy niño en el Señor aprendimos a ser de una línea. Nada los mueve. A mi esposa le llegan TikTok, le mandan a veces mensajes, de repente los chiquillos ven algo y lo mandan para que uno lo vea, lo analice. Y a ella no le gusta verlo. Le digo yo, mira, ve eso y mira, ve qué puedes sacar de eso. Ella no lo ve. ¿Por qué? Porque ligerito empieza la cabeza. Puede ser, no puede ser, puede ser. No. La Biblia dice, nadie te mueva de tu modo de pensar, sino que siempre Cristo. Escucha esto, mira. Si el Señor Jesús, iglesia, escucha esto. Si el Señor Jesús le sacó del problema, le respondió, le sanó, ¿cierto? Le escuchó su oración, ¿qué más puede esperar? ¿Para qué buscar algo más? Si Cristo me escuchó un día, porque me va a escuchar siempre. No tengo que estar mirando otras cosas. ¿Y qué pasó, hermano? Que esta casa, dice, estaba construida sobre la roca, sobre un buen cimiento, y ese buen cimiento es Jesús. Los vientos y la lluvia, esa gran tempestad que vinieron sobre la casa, es cuando el Señor empieza a moldear nuestro carácter. Esto representa, hermano, los momentos difíciles que nos toca vivir, momentos críticos, que muchas veces tenemos que vivir situaciones, a veces nos angustian, se nos presentan pruebas tan difíciles.
que muchas veces nos dejan marcas en la vida. Cuando el Señor empieza a trabajar contigo, hermano, cuando usted viene a Cristo, a mí me pasó así. Cuando yo me convertí al Señor, cuando yo ya me convertí de verdad, hermano, al Señor, cuando ya vi que no había más vuelta que darle, había que convertirse de verdad, porque de repente Dios me sanaba y luego estaba yo en la rayuela, luego andaba fumando, luego estaba con los bomberos en alguna fiesta y así. Pero cuando ya me convertí al Señor de lleno y dije yo, Señor, hasta la muerte, hasta que usted me tenga en esta tierra, y de ahí para arriba no sé qué va a pasar, porque usted me irá a llevar. Ya, desde ese día, hermano, empezó el Señor a moldearme. La primera prueba que Dios me puso tan dura fue que se enfermó el negrito ahí. 59, 52 años. No, te entendí, 59. 52 años atrás se enfermó el negro. Yo le decía el chocolito, porque era negrito y crespo, así como el pelo de Gaspar. Y se enferma. Y mira esto, yo cuento esto porque aquí hay gente nueva que tiene que aprender eso. ¿Por qué uno repite los temas? Porque hay gente nueva que tiene que aprenderlo. El apóstol Pablo dijo, no me es gravoso a mí seguir enseñando lo mismo, para ustedes es bendición. Porque si yo le repito un tema 3 veces, usted va a aprender más. Y entonces, la primera prueba fue chocolito. Voy a predicar, hermano, me invitan a predicar a los maquis. Atravesamos todo el cerro por el camino, por Portezuelo, y llegábamos justo a la iglesia, al cultito que había. Y llegamos allá, y de vuelta, hermano, contento, lo veníamos cantando por el cerro feliz, hermano. Yo estaba en el primer amor del Señor, pero a todo dar, sanito, impecable. Y de vuelta, cuando llego, mi esposa me tiene la noticia que José está enfermo, muy mal, con gran prueba, sin dinero para poder buscar medicina rápida. Pero Dios preparó todo, hermano. Preparó todo. Tuvo médico 2 o 3 días que venía el médico sin decirle que vinieran a nuestra casa a verlo. Esa fue la primera prueba dura, hermano. Mira, yo estoy seguro que si no hubiese estado el Señor por medio, yo creo que digo, no voy mal, iglesia. Imagínate, vengo recién, me esforcé por ir a predicar, fuimos, atravesé el cerro, de vuelta cansado, agotado, y llego a la casa y está enfermo. ¿Cuántos cristianos que dejan el evangelio por cosas así? Porque no les resultó, ¿cierto? Fue la primera prueba. ¿Y qué hace el Señor cuando empieza a moldearlo a uno? Hay pruebas, hay cosas que nos angustian, ¿cierto? Pruebas que nos dejan marcas. Y de esa manera su carácter y mi carácter es formado. Porque ¿cuál es la tarea del Señor? Formar el carácter de Cristo en nosotros. Que cuando te vean a ti, vean a Cristo. Lo vemos con los discípulos. Eran tan diferentes todos. Pero el Señor Jesús logró la unión entre ellos de tal manera que la gente que les rodeaba por ahí, que los veía, dice que comentaban y decían, mirar cómo se aman entre ellos. Y eso es lo que el Señor quiere de su pueblo. Un pueblo bien fundado, que haya amor, que haya compañerismo. Eso es lo que Dios quiere de la iglesia. Alguien dice, pero ¿por qué la iglesia no crece? Porque hay que poner por obra las cosas. La unidad, el compañerismo. Dejar de criticarse unos con otros. Dejar de que este tiene esto, que tiene esto, otro, que este... No. Tú tienes que aprender esto. Camina derecho tú hacia el blanco que es Cristo el Señor. Lo demás tú no te preocupes. Dios irá a hacer las cosas. Pero si tú haces eso, la iglesia crece, hermano. Porque sepa usted una cosa, que la crítica, todas esas cosas dice que son, hermano, frenan todo. Frenan todo, hermano. Todo se paraliza. Porque no está el amor del Señor. Porque no está fluyendo la gloria del Señor. ¿Me entiende? Entonces,
el camino se torna muy difícil, se pone cuesta arriba, hermano. Y sentimos que estamos luchando solos. Y el enemigo nos dice que ya no tenemos salida. Pareciera que la tormenta, los vientos huracanados no van a terminar nunca, hermano. ¿Cuántos han vivido esa experiencia? Que parece que nunca vaya a salir, hermano. Yo siempre me pongo ejemplo de mi esposa y yo porque nosotros hemos vivido todo esto, hermano. Todo esto, todo y mucho más. A veces parece que la cuesta, parece que el camino va hacia arriba. En una oportunidad, hermano, estaba viendo una prueba grande, yo muy grande. No le voy a contar la prueba porque me alargaría mucho. Una prueba muy grande, económicamente, terriblemente grande. Y me sueño en la noche, hermano, que yo voy en bicicleta por una cuesta hacia arriba, pedaleando. Y ya faltaba poco para llegar arriba. Y llegaba arriba y yo transpiraba, me bajaba, caminaba. Un rato me trataba de subir a la bicicleta en el sueño, llegaba arriba, a la cumbre arriba. Y cuando llego arriba a la cumbre, veo una parte tan linda, unas calles preciosas, la bajada rica para bajar en la bicicleta, impecable. Y desperté. ¿Qué estaba enseñándome el Señor ahí? Que la cuesta era dura, pero cuando yo llegara a la cima, la cosa iba a cambiar. Se nos pone difícil la iglesia a veces. Las dificultades, Luchito, las pruebas son tan grandes, tan duras. Sobre todo cuando es económica, que es muy dura. Cuando no hay plata. Cuando tienes que hacer tantas cosas. Se te enfermó alguien y no tiene un peso, hermano. Se pone cruda la cosa, difícil. Pero Dios toma los medios, como le contaba con José. Imagínate, Dios toma ese médico particular y lo venía a ver hasta que lo dio de alta. Y yo le decía a mi esposa, ¿con qué vamos a pagar? Y el doctor, por preguntarle, porque uno siempre tiene que preguntar. Aunque tú no tienes nada y tú metes la mano, ¿y cuánto le debo? ¿Cierto? Siempre estás así, ¿ves? ¿Y cuánto le debo? No sé si le ha pasado a usted, hermano Álvaro, ¿cierto? Que de repente usted dice, ¿y cuánto le? ¿Y que no tiene ni uno? No, si es verdad, lo estoy hablando en serio. Aislado total. Otros andan en remo por ahí en bote, pero por lo menos aislado. Y le digo, doctor, ¿cuánto se le debe? No, me dijo, no, nada. Guardé la mano. No tenía nada. Entonces, pero ¿qué pasa, hermano? Que es así la cosa. Y parece que nunca. Y las puertas se te cierran. Trata de abrir puertas tú por tu cuenta. Vas y solucionas problemas. Y todas se cierran. Y te encuentras aislado total. Náufrago total. Y vuelves a donde la esposa, si eres casado. Mi amor, chita, ¿qué vamos a hacer? Yo cuántas veces llegaba a ella, ¿qué vamos a hacer? Buscando solución, si ella me da una solución. ¿Pero de qué? ¿Y sabes cuál era la respuesta de ella? No sé. Salía de nuevo al combate. Y volvía. De vuelta. Llegaba y me decía, ¿cómo te ha ido? Mal todavía. Y volvía a salir de nuevo. No me quedaba ahí en la casa, lo veía calentándose. ¿Qué calentándose si no hay ni fuego? Entonces, sino que salía de nuevo. 2, 3 veces. Hasta que volvía con lo que iba a buscar. Y llegaba con pancito, con té, con azúcar, algo para el pan también, de todo. Pero no me quedaba ahí. Hoy día hay muchos que se quedan ahí. Esperan tranquilo que la señora se mueva, que ella busque. No, hermano. Yo tengo eso. Por eso es que mis hijos salieron igual, son buscavidas. Entonces, ¿por qué no? Pues no hay que quedarse ahí. Y ojalá que mis nietos aprendan eso mismo. No se queden ahí los breves esperando que el papá llegue. No, muévase. Ya no lo dejo. Dice entonces, porque se me da. Entonces, ¿qué pasa? Y golpeas puertas y no pasa nada, hermano. ¿Y qué pasa? Que aquellos que no soportan el proceso de formación y que no guardan la palabra quedan en el camino botados. Muchos quedaron ahí en el camino. Muchos, hermano. Había un hermano que les conté a tiempo atrás.
Estábamos recién comenzando a la iglesia, hermano, y llega una pila de desordenado a la iglesia. Oye, yo no había que hacer. Andaban prometiendo Biblia, no teníamos ni para nosotros. Murieron, ese cabrón murió ya. Y se ponía a predicar en la calle, hermano, el Señor decía: si usted no tiene Biblia, vaya ahí a Condel, no me acuerdo ni el número de la casa donde vivíamos, vaya a Condel, ahí le tenemos Biblia. Y no teníamos ni Biblia, hermano. Desordenados totales, hermano. Llegaban a la hora que se le ocurría a la casa. Imprudentes totales. Y un día yo conversaba con un pastor y le dije: no sé, estamos empezando a la iglesia, pero los hermanos, no sé cómo. Hermanito, me dijo, le voy a dar un consejo. Y yo lo tomé. Mire, hermanito, cuando usted empieza a hacer fuego, ¿cómo lo hace? Bueno, busco hojas, busco ramitas, busco papeles y enciende el fuego, ¿cierto? Sí. Cuando usted enciende un fuego, usted busca puras basuritas, me dijo el pastor ese. Pero cuando ese fuego enciende, ¿qué hace usted? Bueno, le tiro palos más gruesos. Eso es lo que está haciendo el Señor con usted, me dijo. Está empezando el ministerio, me dijo, y usted el ministerio lo está empezando con puras basuritas. Pero va a llegar el momento que usted no va a tener basuritas, va a tener leña fuerte, firme. Y esa leña fuerte y firme son todos ustedes, hermano. Den un aplauso al Señor. Hoy día, gracias al Señor, hay puros palos de roble, firmes como la roca, que de repente andan medio chuecos por ahí, pero luego, que de repente andan tambaleando, pero se mantienen. Ya no me hagan reír más, porque si no, no puedo predicar. Entonces, no me miren. Y dice: pero el que se aferra a lo que el Señor le ha prometido en su palabra y camina en la promesa y toda confianza la pone en el Señor, eres ese hombre que construyó la casa sobre la roca. El creer en las promesas, iglesia, te trae bendiciones. Lo dice el Señor en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 1. Dice así: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Otro aplauso. Aleluya. ¿Se da cuenta que es maravilloso guardar la palabra del Señor? Amén. Que vas a pasar por alta dificultad, no importa, fírmate ahí nomás. Señor, yo tengo que salir, yo voy a salir. Y te le pone más difícil. ¿Sí? Esto es así, iglesia. A lo mejor usted nunca ha vivido experiencia, pero yo que la he vivido, parece que te le pone todo más difícil. Nada te resulta. Y tú dices: no, mañana yo estoy seguro que esto me va a resultar. Y no te resulta. Y te sientes medio frustrado de repente. Pero ahí es donde tienes que aferrarte y seguir adelante. Porque en algún momento el Señor va a decir: ya, ahora, guachito. Has sufrido harto, has llorado, estás lleno de problemas, pero ahora te llegó el momento. Y te voy a sacar. Pero, dice el Señor así, pero, a lo mejor no dice así, pero yo le digo, pero, dice, no vaya a volver de nuevo a cometer los mismos errores. ¿Por qué te sucedió esto? Porque eres testarudo. No consultas a mí, dice el Señor, sino que tú haces a tu manera. Yo conozco algunos que antes corrían detrás del pastor a consultar: pastor, ¿qué hizo usted? ¿Tomó esta decisión o no? Planteaban el problema. Sí, espérame, un día más te doy la respuesta. Pero después dejaron de hacerlo.
Y cuando están aislados o nadando solo en el mar, se pone difícil. Por eso a tiempo, iglesia, usted tiene que consultarle al Señor las cosas. Amén. Mateo 7, 26, 27 dice así: pero el que escucha lo que yo enseño y no hace lo que yo digo, es como una persona, el lenguaje actual, la Biblia dice así, es una persona tonta, yo le puse más suave, o necia, que construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia, y el agua, y los ríos, llovió mucho, y el viento sopló con fuerza contra la casa, y la casa se cayó, y quedó totalmente destruida. Y fue grande su ruina. Esos son aquellos que en el momento de aflicción, en los momentos de aflicción, de necesidad, de alguna enfermedad que están pasando, vienen a Jesús y vienen muy angustiados, porque uno nunca llega contento. Yo cuando vine al Señor llegué angustiado. Por eso yo digo, llegan angustiados, porque yo lo veo siempre cuando dice angustiado, llega a clamarle al Señor. Llegan angustiados y el Señor en su misericordia responde al clamor de ellos. Y son ministrados con el mensaje y todo va bien. Pero luego dice el enemigo los atrapa. Viene la tentación sobre la persona y se olvida lo que el Señor hizo con él cuando estaban angustiados. Y luego pierde el primer amor. Y como el enemigo tomó el control, ya le da lo mismo al hermano congregarse o no hacerlo, se olvidan de las promesas, de los compromisos que un día hicieron con el Señor. Hay otras cosas que le llaman más la atención y son más importantes, y se apodera de la persona un espíritu de rebeldía y de conformismo. Y se acomoda y lleva un evangelio a su manera. Puede tomar, puede fumar, puede hacer 1000 cosas, no está ni ahí. Y lleva un evangelio a su manera y de repente se atreven a predicarle a otro. Yo conozco a alguien por ahí que le predica a otro y tienen palabras y juzgan y dicen 1000 cosas. Y pueden decir, este es de Dios, este no es de Dios, y 1000 cosas. Pero esas personas llevan un evangelio a su manera. Si hay tiempo este domingo, vaya a ir a la iglesia. Y si no hay tiempo, no importa, hay otras cosas más importantes. Otra palabra que usan mucho, días atrás por ahí he escuchado eso. Como no tengo panorama hoy día, para el día domingo voy a ir a la iglesia. Dime tú, ¿qué piensa el Señor de eso? ¿Y se atreve la persona esa a hablar del Señor a otro? No, hermano. Cuando uno se convierte al Señor, se convierte de verdad, hermano. Yo no puedo andar a medias. Si tu esposo no te quiere acompañar, déjalo ahí, no importa que no vaya. Pero tú te lo vas a ganar con la oración. Mi esposa se convirtió primero que yo. Ella llegó primero. Yo puedo decir de chiquito en el evangelio, porque mi abuelo tenían culto en la casa. Ellos no eran pastores, pero habían donado una pieza para culto. Entonces yo sabía lo que era el evangelio. Pero yo no le servía al Señor. Ella era católica hasta los huesos, hermano. Aborrecía a los evangélicos. Y cuando llegaban al culto en la casa, ella se mandaba a cambiar donde la mamá, para no escucharlos, porque la pieza nuestra estaba frente al culto, a la pieza del culto. Pero ella se convirtió primero, porque la primera hija que tuvimos, que fue Soraya, que está allá, se enfermó una enfermedad grandota, que en ese tiempo hubieron varios niños que se murieron de esa enfermedad. Mi abuela le decía a la Juanita,
llevémosla a la iglesia. Vamos a la iglesia. No, se le ocurre, se le ocurre. Pero un día era tanta la angustia, la desesperación de mi esposa. Ella jovencita, hermano, tenía 17 años, tendría 18 años. Mira, 18 años. ¿Cómo han pasado los años? Oye? ¿Y qué te pasó? Ya. Oye, ya no me hagan reírnos, que si no me olvida lo que estoy predicando. Ya, entonces nació la niña. Y ahí entró, ella no. Mi abuelita le llevó a la niña para que oraran por ella. Ella se quedó allá. Pero ocurre que ahí empieza el milagro, porque cuando al otro día mi esposa tenía que limpiarla a ella y la Juana lloraba y yo también. La primera niña, imagínate, jovencito, yo tenía 19 años, 20 años tendría. Imagínate, 20 años yo. Entonces, y mi esposa limpiaba y salía la sangre, le salía la sangre por la piel, le salía la sangre. Y lloraba ella, porque la niña lloraba también. Entonces, pero ¿qué pasa? Que al otro día no le salía sangre. La limpió, pero no le brotó sangre. A la otra reunión, no sé si era día jueves o día martes, entra la Juana con ella. Ahí Dios terminó la obra completa en ella y también se anduvo convirtiendo ella ahí nomás. Ahí nomás, ¿cierto? Ahí nomás. Ya se comprometió y cumplió. Ella iba a la iglesia, hermano, con los cigarros en la cartera. Pero se convirtió, o sea, como dije, se comprometió y cumplió. Yo no. Ella sí. Iba a la iglesia. Pero como Dios la tenía para un llamado especial, un día un pastor de Corinto, por allá de Talca, para adentro, dice, está predicando. Y mi esposa estaba sentada en la primera banca y mi esposa usaba unas mini hasta aquí, hermano. Y mi abuelo se enojaba y le ponía el sombrero en las piernas cuando estaba sentada. Y el pastor está predicando y dice, tú que tienes los cigarros en la cartera, le habla duro. Estás en la iglesia, le habla que Dios hizo el milagro de muchas cosas, pero tú tienes los cigarros en la cartera, conviértete al Señor. ¿Cómo crees que se sintió ella que te digan tienes los cigarros en la cartera? ¿Y cómo sabía el pastor si era de por allá de Talca para adentro? ¿Qué pasa? Que mi señora sale del culto, en el camino agarra los cigarros y nunca más en su vida fumó, y desde ese día se convirtió bien, pero no yo. Yo que me había nacido, puede decir nacido en la iglesia, pero no me convertía, pero ella sí. Y ella con la oración, el clamor, me convertí yo, hermano. Me enfermé y tuve que llegar con dolor a la iglesia. Y ahí nos convertimos los dos como matrimonio. Pero ¿a qué voy yo? Ella tomó la decisión y nunca volvió atrás. Hasta hoy día. Cabrajón, imagínense, ya me sanó el Señor la niña. No, porque un compromiso, iglesia, es un compromiso. Cuando Dios te ha involucrado en el medio, es un compromiso. Cuando tú prometes algo, escucha hermano, y no lo cumple, es un compromiso con Dios. Usted puede correr harto, el Señor lo deja que corra, pero llega un momento que el Señor tira el cordelito y empieza a tirarlo. Y usted dice, mientras usted corre, mientras hace las 1001, mientras comete el pecado que usted quiera y corre, anda feliz, ¡oh, qué cosa más linda! No importa, gózate, pásalo bien. Porque fíjate que allá en el infierno hace harta calor, hay fuego. Usted corre, todo está bien, todo lindo, pero llega un momento que el Señor tira el cordelito y empieza y no hay que hacer después llorando. Y vamos a ver si Dios te responde después. Así es Dios, así es el Señor. Dice, se olvidan de los compromisos que un día hicieron con el Señor.
hay otras cosas que le llaman más la atención. Y se apodera de la persona un espíritu de rebeldía. Se ponen rebelde, no le gusta nada. De conformismo. Y se acomoda y lleva un evangelio a su manera. Le da lo mismo congregarse o no, hacerlo. Crean sus propios argumentos. ¿Qué pasa? Que el Espíritu Santo se aleja. Y luego cae, dice. Y la ruina es grande, hermano. ¿Por qué le sucede? Porque estaba fundado sobre ¿qué cosa? La arena, sin un fundamento sólido. Y esa persona se olvida de las promesas que el Señor tenía para él. Y dice la palabra que es grande su ruina. En todos estos años de cristianos hemos visto muchos quedar en el camino alejados de la cruz de Cristo. Pero hoy el Señor nos habla a tiempo para que usted se arregle, se enriele. Si ha fallado, le diga: Señor, perdóname, guárdame, protégeme. Porque usted piensa: no, yo estoy súper bien, no pasa nada. Hasta aquí no ha pasado nada. No, hermano. Llega un momento en que el Señor le va a decir: ven. Si es que lo ama. Esa es otra. Si es que lo ama. Porque si no lo ama, ni se va a acordar de usted. Y va a hacer las mil y una. Y se va a ir al infierno igual. Pero si lo ama, el Señor lo va a agarrar. Lo va a tomar. Así que si no lo ha agarrado, es porque no lo está amando. Entonces hay que preocuparse. Hoy debemos preguntarnos, iglesia, todos juntos, hoy debemos preguntarlo: ¿cuál es mi fundamento? Hágase usted la pregunta: ¿cuál es mi fundamento? ¿Estaré fundado sobre la roca o sobre la arena? Hay cosas que me atraen más del mundo que lo suyo, Señor. ¿Estoy formado sobre la roca que es Cristo Jesús? ¿Estoy dispuesto a obedecer a su palabra para así estar bajo la promesa que el Señor me ofrece? Éxodo 15:26 dice: y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. ¿Cómo la vio? Ustedes saben, no le voy a decir la enfermedad que vinieron. No importa la situación, iglesia, que te encuentres, lo que tú estás viviendo. Hoy, nunca te preocupes del que dirán. No mires el pasado. El enemigo siempre va a querer usarlo para hacerte sentir mal. Siempre el enemigo los trae el pasado. Yo conocí a una persona que le servía al Señor, pero nunca se afirmó bien en el Señor. Murió también. Todos estos mueren, oiga. Todos mis amigos mueren. Y murió también. Andaba en la iglesia para arriba, para abajo, con la guitarra para arriba, para abajo, pero murió también. Pero nunca se afirmó bien, nunca pudo tener cimiento firme. Sino que siempre el diablo le traía el pasado al presente. Y el diablo siempre trae el pasado al presente, te recuerda. Y tú no te puedes afirmar en el Señor y tú dices: ay, que resulta que me va a costar a mí porque como yo hacía esto, hacía lo otro antes. ¿Cierto? El diablo te mantiene ahí, cabizbajo, triste. No, hermano, no dejemos que el enemigo traiga el pasado al presente para que te sientas mal, ¿cierto? Para que diga: ya no hay ninguna esperanza para mí. Siempre este cabrón decía: ya no creo que Dios vaya a transformarme. Pero recuerda que el Señor dice en su palabra que todo lo hace de nuevo. Lo seco reverdece, lo que está muerto vivirá. Solamente tenemos que ser esa persona que construyó su casa sobre la roca, porque todo lo demás viene por añadidura. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos creen que Dios les habló hoy día? Levanten la mano. ¿Cuántos creen? Yo creo que todos tendrían que levantarla, ¿cierto? Porque Dios nos habló a todos, hasta a mí. Entonces, si me habló a mí, es porque le habló a usted también, pues. Porque usted no puede quedarse ahí. No, ¿a cuánto le habló el Señor hoy día? A todos, pues. Así que Dios nos ayude el día de hoy
Y que esta palabra, hermanos, nos ministre y nos siga ministrando. Y usted recuerde eso. Si usted quiere cambios en su vida, funde la casa sobre la roca que es Cristo. Si usted se aleja, se aparta de la cruz. Y la Biblia dice que debemos permanecer en la cruz, porque juntamente con Cristo estoy crucificado. Y dijo Pablo, todos los días voy a la cruz. Entonces, iglesia, usted tiene que servirle al Señor siendo fiel, responsable, y el Dios del cielo va a abrir las ventanas de los cielos y lo va a bendecir grandemente. Pónganse en pie, hermano. Keeping me still. Keeping me still. Peace like a river. When sorrow like sleeping.